Bueno, muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 30 y continuamos con nuestra serie. Estamos ya pasando la mitad del libro y estamos avanzando rápidamente al cumplimiento de las profecías que Jeremías ha dado. Hemos escuchado, hemos visto, hemos acompañado al profeta Jeremías por muchos años de ministerio, predicando, pregonando insistentemente el juicio, el cautiverio, especialmente las calamidades que va a vivir Judá e Israel, y nos acercamos con mucha rapidez al cumplimiento exacto, preciso del tiempo de las profecías. Hemos escuchado que ya hubo una primera deportación, va a haber una segunda deportación que es definitiva, que va a ser mayoritaria y que va a hacer que el pueblo en su gran mayoría sea llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Hemos escuchado que el tiempo de ese cautiverio va a durar 70 años, que ya Jeconías o Joaquín, el rey anterior a Sedequías, está esclavo en Babilonia y que todos los nobles también están esclavos presos allá. Nosotros estamos viendo que Dios en su infinita bondad, en su providencia, en primer momento puso a Jeremías a pregonar con sus labios las señales que iban a venir. En un segundo momento le dio símbolos o le dio datos visibles o tangibles para que él enseñara y para que de esa manera fuera más evidente el discurso. Luego en un tercer momento le ha puesto que escriba, ¿sí? Parece ser que ya no le está diciendo a Jeremías que hable tanto, porque el pueblo siempre hace oídos sordos al discurso. Ya parece que no le está pidiendo señales simbólicas que él lleve en su cuerpo y con las cuales anuncia el mensaje, sino que en este tercer momento, ya muy previo al cautiverio final, le está diciendo que escriba. En el capítulo 29 le puso a escribir una carta para mandar a los cautivos y darles esperanza en el cautiverio, especialmente a los primeros que han sido llevados cautivos. Y en este capítulo 30 vamos a ver cómo Dios nuevamente le va a pedir a Jeremías que escriba. Y esto es un recurso maravilloso que Dios nos ha dado. Nosotros podemos escribir porque Dios nos dio la facultad de escribir. Esa es una facultad propia de Dios dada al hombre a través de la imagen y la semejanza. Todos nosotros podemos leer y podemos escribir porque Dios nos dio esa capacidad. Pero esa capacidad Dios la usa para un propósito especial. En el caso del pueblo es para dar a conocer su voluntad y para que el pueblo pueda escribir o dejar por sentado de manera oficial, de manera imperecedera, el plan y la voluntad perfecta de Dios para su pueblo. ¿Qué se propone Dios con los escritos de Jeremías? Lo que Dios se propone es que queden como una señal visible, oficial, incambiable de su voluntad, que el pueblo los conozca y que una vez sea llevado al cautiverio y regrese después de los 70 años, puedan ver el cumplimiento fiel de las promesas. Cuando nosotros dejamos por escrito las cosas, podemos ver si se están cumpliendo o no. Y podemos ver qué se pensó, qué se dijo en generaciones anteriores. En este caso, el pueblo va a pasar 70 años de cautiverio, pero va a quedar los escritos de lo que Dios había dicho, de cómo iban a regresar y cómo iban a repoblar la tierra y reconstruir las ruinas de la ciudad. El pueblo de Israel está en un momento especial. Recordemos que primero hay una gran indiferencia de los judíos pensando que no van a ser llevados al cautiverio. Ese es el primer sentimiento que ellos tienen, indiferencia. Eso nunca nos va a pasar, ¿sí? No puede ser posible que toda esa calamidad que se nos está anunciando nos llegue. Yo no puedo creer eso. Pero luego, a medida que se avecina el cautiverio, ya están comenzando a tener un nuevo sentimiento, una nueva expresión de su realidad, y esa nueva expresión es rebeldía y desespero frente a Dios. Los primeros versículos del capítulo 30 que nosotros vamos a leer nos van a hablar del terror, del desespero, de la angustia que el pueblo está viviendo por la inminencia del cautiverio. Yo quiero que leamos en el capítulo 30 el versículo 7 y dice así: ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El versículo comienza con una exclamación, ¿cierto? Y con una frase con signos de admiración. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Y ese es el título de la predicación de hoy. Y yo quiero que fijemos nuestra mente y nuestro corazón en esa primera frase del versículo 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Y vamos a hablar justo de ese día. ¿De cuál día?
del día en el cual el pueblo de Israel, después de los 70 años de cautiverio, será librado con mano poderosa y será sacado de manera extraordinaria de la esclavitud para regresar nuevamente a Babilonia. El profeta Jeremías está dando una profecía que tiene que ver con el futuro, con un futuro posterior a los 70 años. El profeta Jeremías va a ser usado por Dios para anunciar que va a haber un día, así como va a haber un día en que son llevados al cautiverio, de igual manera va a haber un día en el cual ellos serán librados de la esclavitud, del juicio y regresados nuevamente a la ciudad. Y ese día, como lo va a describir el capítulo, va a ser un día admirable, un día terrible, un día maravilloso, un día de juicio para muchos, pero un día de esperanza y de placer para otros. Y yo quiero que nosotros nos centremos un poco en lo que queremos estudiar en esta mañana. El capítulo 30 va a hablar básicamente de tres realidades. Y esas tres realidades son realidades que generan esta exclamación. A es una exclamación. En nuestro idioma se llama una interjección, que es una expresión idiomática exclamativa. Es decir, es una expresión que nosotros usamos para exclamar o para expresar algo, ¿cierto? ¡Ah! ¿Sí? Hay muchas interjecciones en nuestro idioma. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay! ¿Sí? Pero esta es una exclamación que dice ¡ah! Y significa básicamente tres cosas, o se usa básicamente para tres cosas esta interjección en nuestro idioma. En primer lugar, se usa para expresar asombro, es decir, sorpresa. ¡Ah! Sorpresa, ¿sí? Pero esta interjección también se usa para expresar placer. ¡Ah! ¿Sí? Placer, pero también se usa para expresar comprensión. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Básicamente esta interjección tiene tres usos en nuestro idioma: asombro, placer y comprensión. Y justo de eso vamos a hablar hoy, porque tiene esas tres componentes, es el uso de esta interjección en el capítulo número 30. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a leer los primeros 11 versículos. El título es ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Versículos 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo los levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo, de lejos a ti y a tu descendencia, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Los primeros 11 versículos nos hablan de lo grande que es aquel día, y va a usar el primer aspecto de la interjección, es decir, el asombro. ¿El asombro por qué? El asombro por la salvación, ¿sí? El pueblo de Israel, una vez es llevado cautivo, después de 70 años, lo que ellos menos piensan es que van a regresar. Es toda una vida. Todos los que fueron llevados inicialmente murieron, sus hijos han nacido y han crecido, y ahora sus hijos tienen otros hijos, y hay una tercera generación en el exilio, y lo menos que ellos piensan es regresar. El capítulo número 29, Dios les dijo que hicieran planes para vivir, que construyeran casas,
que sembraran la tierra, que se establecieran y se acomodaran, a tal punto que los judíos al final de esos 70 años, lo menos que ellos esperan es regresar. Ya se establecieron, ya tienen sus casas, tienen sus cultivos, hay cosechas, hay una nueva generación y una tercera generación levantándose allí en Babilonia. Ellos están cómodos, la han pasado bien, al fin y al cabo ya se acomodaron a vivir en el exilio. ¿Sí? Ya están cómodos, ya saben cómo es la cultura, saben cómo es el desempeño en la ciudad y en el país, y ellos están tranquilos. Este escrito que Dios da a través del profeta Jeremías es para que ellos no pierdan de vista que Dios los va a sacar del exilio. Es decir, el cautiverio no es definitivo. Dios llegará un día en que hablará a través de los profetas y los sacará con mano poderosa del exilio y ellos verán su salvación. Los primeros 11 versículos son un llamado poderoso a los judíos para que ellos no olviden que Dios los va a devolver a su tierra. El primer llamado, o lo terrible de ese día, en el primer momento, es que van a regresar a su tierra porque Dios los va a salvar. Una de las cosas que ellos más anhelaban y anhela cualquier creyente o cualquier persona es la salvación de Dios. Es decir, que Dios con mano poderosa, con gran poder y con grandes prodigios los libre de la esclavitud. El pueblo que se había acomodado a vivir en Babilonia ahora tiene que recordar, y esta profecía se dejó por escrito para que el pueblo recordara. Y se cree firmemente que algunos de estos escritos que los profetas habían dado antes de la cautividad fueron llevados a Babilonia, porque ha habido hallazgos de algunos escritos en Babilonia que fueron contemporáneos a la esclavitud y de estas predicciones que dieron los profetas. Dios lo que les va a decir en la primera parte del capítulo es, va a haber un día en el cual Dios los va a salvar. Y cuando llegue ese día, ¿cómo va a ser la actitud de los judíos en el exilio? Se van a asombrar, se van a quedar maravillados, se van a quedar estupefactos, sorprendidos porque ellos van a decir, no esperábamos esto. Pensábamos que después de 70 años Dios ya nos iba a dejar viviendo acá. Pensábamos que después de 70 años teníamos que acomodarnos para vivir el resto de nuestra vida aquí. Pensábamos que como teníamos una profecía de que construyéramos casas y cultiváramos la tierra, pues el plan de Dios era traernos y dejarnos aquí definitivamente. El primer es la sorpresa. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios todavía tiene promesas y nos va a regresar a la tierra. Dios aún está cumpliendo su palabra, la palabra que dio a nuestros antepasados, y en el cumplimiento de su palabra nos va a llevar a la tierra que nos pertenece, la tierra de la promesa. Nos va a llevar a esa tierra y nosotros vemos con sorpresa o vemos con admiración que Dios nos saque de la esclavitud en la cual estamos ya cómodos y nos lleve nuevamente a la tierra prometida. Palabra que vino a Jeremías diciendo, así ha dicho, escríbete en un libro todas las cosas que yo les he hablado, porque he aquí que vienen días. Los capítulos del 30 hasta el 33, más o menos, vamos a ver repetida esta expresión, vienen días, o viene el día, o prepárense para aquel día. Es un llamado urgente para que ellos no olviden que va a haber un día, es un día especial, es el día de la libertad, es el día de que Dios va a demostrar con poder el cumplimiento de las promesas que dio a los profetas. Donde haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. El pueblo de Israel había recibido la promesa de una tierra. Recuerden en Génesis capítulo 12. Dios habló a Abraham y le dijo, les voy a dar una tierra. Es una tierra abundante, y a partir de esa tierra ustedes serán bendecidos y todas las familias de la tierra. Recuerden que allí se establece lo que conocemos en teología, el establecimiento del pacto de gracia, con Abraham como representante principal. Abraham es el representante. Abraham pudo disfrutar su tierra, luego Isaac, luego Jacob, pero ¿recuerdan qué sucedió? Hubo hambre en la tierra y la familia de Jacob tuvo que emigrar para Egipto para salvarse del hambre. Allá vivieron 430 años esclavos, luego regresaron, tuvieron que venir 40 años por el desierto.
Con muchísima dificultad y con la gracia de Dios ellos conquistaron nuevamente la tierra y volvieron a poseer la tierra, se establecieron, fue repartida para las 12 tribus. Pero luego, ¿qué sucedió? Se dividió el reino, luego el primer reino, el reino del norte, fue llevado cautivo, las primeras 10 tribus, por los asirios, y luego, posteriormente, el reino del sur, o de Judá, va a ser llevado nuevamente cautivo, estarán 70 años allá. Pero Dios, ¿qué les promete? Nuevamente, después de esos 70 años, regresarán y poseerán nuevamente la tierra que yo di a sus padres y la disfrutarán. Versículo 4, estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 4, versículo 5 y versículo 6 nos va a describir el sentimiento que tenían los judíos en el exilio. Recuerden que algunos estaban preparando para hacer resistencia al rey Nabucodonosor. Algunos estaban preparándose para hacer una sublevación contra el rey. Y Dios les dice en el capítulo anterior, no hagan eso. Quédense tranquilos porque si se levantan y se sublevan contra el rey van a ser echados al horno. Todo aquel que se levante contra el rey será puesto en el horno y no podrá prevalecer ninguna sublevación. Lo mejor que deben hacer es estar tranquilos, estar cómodos y esperar que llegue el día. Luego aquí en el versículo 4, 5 y 6 dice la Biblia que Dios escuchó un clamor. ¿Cuál era el clamor? Había un clamor en dos sentidos, de los que estaban cautivos en Babilonia, pero había un clamor también de los que todavía estaban en Judá y que no habían sido llevados cautivos. ¿Cuál era la voz o el clamor de estos que estaban allí? Era un clamor de terror, dice la Biblia. Versículo 5, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Es decir, ¿cuál era el sentimiento común de los judíos, tanto los que estaban en Judá como los que estaban en el exilio? Temor, terror y angustia. Y la Biblia va a comparar, que es una figura muy usada por los profetas, especialmente por Isaías y también por Jeremías, a comparar el terror que van a tener estos hombres con el dolor o el terror o el espanto cuando a una mujer se le avecina el parto. Esa es la figura que va a usar. Pero es supremamente interesante, porque el versículo 5 dice, porque así he dicho, voz de terror, de temblor, de espanto y no de paz, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. ¿Qué es lo que va a decir el profeta Jeremías? ¿Quiénes son los que están más aterrorizados y espantados por lo que va a venir? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. Y los hombres que debieran estar fuertes y firmes y portados varonilmente, preparados para ese momento especial, cuando Dios les va a dar la libertad y cuando tendrán que nuevamente alistar sus maletas y regresar, no para disfrutar la tierra solamente, sino para reconstruir la ciudad. ¿Cómo se encontraban esos varones? Habla de 3 características que tienen estos hombres. Y ustedes varones dirán si algún momento han pasado por esas características. Temblor, espanto y angustia. ¿Alguna vez un hombre ha pasado por esas características? Esas realidades emotivas. Temblor, es decir, tengo muchísimo miedo, no sé qué hacer. ¿Sí? Tengo muchísimo temblor, tengo muchísima angustia y estoy espantado. Es decir, no sé dónde me pudiera esconder porque tengo muchísimo miedo. Y lo va a comparar con una figura femenina, que es una metáfora muy interesante usada por Jeremías. Es decir, una mujer que va a dar a luz. Y el versículo número 6 hace una pregunta interesante, que es una pregunta retórica. Dice, miren a ver si un hombre puede dar a luz. ¿Han visto ustedes alguna vez a un hombre en embarazo que se le aproxima el 9º mes, la semana 40, y que tenga que dar a luz? ¿Sí? Juzguen. ¿Han visto ustedes a un hombre en esa condición? ¿Pudieran ver alguna vez a un hombre así? ¿Preparándose para el parto? ¿Alistando todo el ajuar para el nacimiento de su bebé? La respuesta es no. No hemos visto, ni vamos a poder ver a un hombre que tenga la angustia
de la proximidad del parto. Que diga, se me aproxima el día, se me va a llegar el día en que tengo que dar a luz. Y estoy asustado, estoy angustiado. Y luego el segundo argumento del versículo 6 es porque he visto, dice Dios, que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos o sobre su cintura, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Nuevamente usa la figura de una mujer dando a luz, ¿cierto? ¿Cómo se pone una mujer cuando está llegando a la semana 40? No está rosadita, rozagante, ¿cierto? Está un poco demacrada, un poco pálida, un poco cansada, ¿sí? Decaída físicamente por todo el trajín del embarazo, por la angustia del momento que se le avecina. Y dice, así he visto a todo hombre. ¿Quién ha visto a los hombres así? Dios. Dios está viendo a todos los hombres. ¿Cómo los ve? Con las manos en las caderas, que no soportan, preparándose para el día terrible del parto. ¿Cómo es el semblante de esos hombres? Además de la actitud emocional, espanto, temblor y angustia, ¿cómo es el semblante físico de ellos? Pálidos. ¿Quién los está viendo así? Dios. Ahora yo les pregunto, querida iglesia, ¿esa es la actitud y es el comportamiento de un hombre en medio de las situaciones de angustia y las circunstancias difíciles? ¿Debe un hombre en las circunstancias difíciles llenarse de espanto, de temblor, de angustia y su rostro palidecer? Está haciendo un contraste interesante para decir, pues una mujer cuando está dando a luz, pues por supuesto que debe estar así, porque ella va a dar a luz. Y sabe que se le aproxima el día y es un día terrible de angustia porque ya no sabe si va a salir bien en el embarazo, en el parto, o puede morir. No sabe cómo van a ser su bebé, si nace bien o no. No sabe cuáles son las circunstancias que van a rodear su parto. Y por supuesto que toda mujer está con angustia, está con algún tipo de zozobra, de preguntas y su rostro palidece. Dice, pero ¿puede un hombre, un varón, puesto por Dios para defender, para proteger y para ir al frente en medio de la batalla, cuando se aproxime ese día, llenarse de terror? Y la respuesta es, no debe ser así. No debe ser que un hombre, puesto en esa capacidad que Dios le puso para liderar y para ir al frente, en medio de la situación de angustia, se acobarde. ¿Pueden los soldados, dice en otra parte de la escritura, cuando van a la guerra, llenarse de miedo y salir corriendo? ¿Se le permite a un soldado? ¿Sí? ¿Se le permite al ejército cuando van frente a la guerra y ven que la guerra es difícil, decir, uy, yo no puedo, me da miedo, y devolverse? ¿Qué diríamos de un ejército así? ¿Qué diríamos de unos generales que están preparando unos soldados y en el momento donde más se requiere que sean valientes y valerosos, ellos se acobardan y entregan las armas y bajan los brazos? ¿Qué esperaríamos nosotros? ¿O qué esperaría una mujer de un hombre que en el momento donde más requiere que la defienda o la proteja o vaya al frente, ese hombre dice, tengo miedo? La Biblia nos habla de varios hombres que tuvieron miedo. Barak fue uno, que cuando tuvo que ir a la guerra y Dios le dice, va a la guerra, ¿saben qué dijo? Si Débora no va conmigo, yo no voy. Tengo tanto miedo que solo si Débora va, yo voy, pero voy atrás de Débora. Y por supuesto, Débora fue al frente y tuvo la victoria. ¿A quién se le adjudicó? A Débora. Porque Barak fue un cobarde. Un hombre que se desanimó ante la circunstancia y que no fue capaz de ir al frente. El primer asombro que va a tener el pueblo es porque Dios los va a liberar. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no habrá otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Si ustedes quieren hacer el ejercicio allí en silencio, mientras escuchan, de ir mirando en el texto bíblico, en los primeros 11 versículos, va a trabajar el escrito bíblico dos conceptos que son paralelos en la escritura, y es dos nombres, Jacob e Israel. ¿Jacob e Israel no son la misma persona? La Biblia nos dice que nació, y cuando nació sus padres le pusieron por nombre Jacob, que tiene un excelente significado. Pero luego después se encontró con el ángel y Dios le cambió el nombre por Israel y lo constituyó el padre de las 12 tribus.
Pero Jacob e Israel son la misma persona. ¿Por qué la Biblia va a trabajar ahí, intercambiar los nombres? O sea, ¿qué sentido tiene que Dios intercambie intencionalmente los nombres? ¿O será que se equivocó el escritor y quería decir siempre Jacob y en algunos casos dijo Israel? ¿O será que quería decir Israel, pero el copista se equivocó y en algunos casos puso Jacob? Nosotros sabemos que no. Sabemos que la palabra es perfecta y que si se intercambian los nombres es porque tiene una intencionalidad Dios para darnos a revelar. ¿Por qué usa el término Jacob para hablar de angustia? Para hablar de dolor. Jacob, ¿qué significa? ¿Cuál es el carácter de Jacob antes de encontrarse con el ángel y de que le sea cambiado el nombre? ¿Cuál es el carácter de él? Es un hombre avaricioso, contencioso, mentiroso, competitivo, engañador, suplantador y otras palabras más fuertes que yo no puedo decir. Jacob representa ese tipo de hombre que quiere conseguir las cosas pero la quiere conseguir con ventaja. Que quiere conseguir las cosas pero las quiere conseguir de manera no correcta. Jacob representa a los varones que quieren tener las cosas y tener todo lo que ellos desean, pero las quiere tener no por el camino de la legalidad y de la justicia, sino por el camino de la ilegalidad. Jacob representa ese tipo de varones. Es un varón codicioso, ventajoso y que está consiguiendo las cosas. Y cualquiera diría, le está yendo muy bien a Jacob. ¿Recuerden que le fue muy bien cuando le quitó la primogenitura a su hermano? Parece ser que desde tiempo siempre él soñaba y en el momento oportuno le dice, bueno, listo, está bien, yo te doy de mi comida apetecible, pero vamos a hacer un negocio. Tú me das la primogenitura. Y él fue muy ventajoso, muy oportunista. Luego cuando escucha que su padre va a bendecir a su hijo, ¿qué hizo Jacob? Con la ayuda de su querida madre. Rápidamente corrió, prepararon una comida, hizo todo un plan y se quedó con la bendición mayor de su padre. ¿Eso era correcto o no? ¿Estaba obrando bien Jacob o no? ¿Por eso que él estaba haciendo le iba a venir angustia? ¿Le iba a venir dolor? ¿Le iba a venir temblor y espanto? Por supuesto que sí, porque Jacob está consiguiendo las cosas. Y él pudiera decir, ya tengo casa, ya tengo carro, ya tengo esto, tengo lo otro. ¿Pero lo estaba consiguiendo correctamente? No, de una manera injusta, ventajosa, oportunista, con malos negocios, con ardides, ¿sí? Aún aprovechándose de su propio hermano y de su propio papá y usando los consejos de su propia mamá. Vamos a seguir adelante. ¿Cómo se usa el término Israel en este pasaje? Dice, Israel será librado. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad, a Jacob, y volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Queridos hermanos, hay muchísimas personas que piensan que estos textos son escatológicos finales, es decir, que solo los podrán disfrutar los creyentes al final de los tiempos, y que tienen que ver solamente con el bienestar espiritual de la glorificación. Es decir, que no tienen nada de implicación civil o social o familiar o cultural para el momento histórico del pueblo de Israel. Sin embargo, aunque probablemente tenga mucho que ver con asuntos escatológicos finales, también tiene que ver con el futuro del pueblo de Israel como nación, como pueblo oprimido. Ellos van a ser sacados de la cautividad y ellos van a tener que regresar a su tierra. Miren lo interesante, el pueblo de Israel no quería ser llevado cautivo. Ya son llevados cautivos o van a ser llevados cautivos. ¿Qué sería lo que espera cualquier esclavo o cualquier cautivo cuando está bajo el cautiverio? Regresar, la libertad, ¿sí? Es lo más obvio. Pero ¿cómo los va a tomar por sorpresa el día de la libertad? A tal punto que en lugar de llenarse de alegría y de gozo y de júbilo, se van a llenar de miedo.
y se van a llenar de cobardía. Y Dios dice, no tengan temor, no se angustien, porque yo los sacaré, yo romperé el yugo que está sobre el cuello de ustedes y los traeré y volverán y descansarán y vivirán tranquilos y no habrá quien los espante. Ahora, esa promesa tiene varias implicaciones. Primero, Dios es soberano y Dios soberano recae sobre él toda la acción de la libertad. Así como recae sobre él la acción del cautiverio, también recae sobre él la acción de la libertad. Dios les está dando promesa. La promesa es: yo los visitaré, los libertaré y los traeré y los salvaré. Y otra promesa es: nunca nadie más los va a esclavizar como los ha esclavizado Babilonia. No teman, no se angustien. Versículo 11: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a las naciones entre las cuales les esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Recuerden que nosotros en algunos momentos hemos visto que el pueblo de Israel, cuando Dios les advirtió castigo, ellos salieron corriendo, y hemos usado el ejemplo que a algunos de nosotros nos pasó cuando éramos niños, que cuando nos iban a disciplinar, salíamos corriendo, y después de unas 2 o 3 horas llegábamos, y llegábamos bien cuidadosos para que nuestros padres ya no nos disciplinaran, y muchas veces nos quedamos sin castigo, ¿cierto? Porque llegábamos con algo, o ya veníamos tranquilos y esperábamos y ya la ira de nuestros padres se había apaciguado, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios con Israel? ¿Los va a dejar sin castigo? Aunque lleguen después de 70 años a su tierra, aunque vuelvan después de 70 años, ¿será que Dios se le ha olvidado la razón por la cual los esparció? Dice: no, en ninguna manera yo los dejaré sin castigo, los disciplinaré. Pero el primer momento exclamativo del pueblo, asombroso de ellos, es la salvación. Dios nos va a salvar, y no contábamos con eso. Ellos parece que van a olvidar las promesas del pacto de que Dios los iba a traer a su tierra, y con gran asombro, con gran sorpresa, van a recibir ese momento, porque ellos pensaban que no iban a tener el momento de la salvación. Las promesas del versículo 10 y versículo 11 son promesas muy alentadoras para ellos y por supuesto para nosotros. Yo estoy contigo para salvarte, no los dejaré sin castigo. La mayoría de nosotros, y es probable que algunos de ustedes tengan subrayadas esas promesas, porque a algunos nos encantan las promesas. Pero ¿saben esa promesa cómo aplica? Esa promesa aplica: yo los salvaré en medio del juicio. Es decir, no es una promesa que está lejos de la reprensión, sino en medio de la reprensión, en medio del castigo, yo los salvaré, los cuidaré y los retornaré a su tierra. ¡Cuán grande es aquel día! Es de imaginarnos la sorpresa que tienen los judíos al ver el cumplimiento, después de 70 años, de que Dios con mano poderosa hizo que se levantara un emperador más poderoso que Nabucodonosor, el emperador Ciro, que facilitó el retorno de los judíos nuevamente a su tierra, y ellos con sorpresa ven ese momento. La palabra varón que aparece en el versículo 5 y versículo 6, u hombre, es una palabra supremamente interesante en el contexto de la escritura, como aparece aquí. Y esa palabra significa macho. Y se refiere a los machos que eran seleccionados como animales para ponerlos en el sacrificio. Recuerda que solo se podían ofrecer animales machos para las ofrendas, para la expiación o para el sacrificio. Un macho sin defecto, un macho joven, un macho vigoroso. La palabra aquí, hombre, se traduce macho, no solo macho de género, sino macho hombre, es decir, macho de sexo, ¿sí? Sexualmente hablando, un macho. Pero también significa hombre fuerte y poderoso y vigoroso. Eso es como cuando uno dice, porque en el argot popular nosotros usamos frase como: ¿y luego usted no es un macho? ¿Qué le estamos diciendo? O pórtese como un macho, o pórtese como un varón, ¿sí? O no es que usted es un varón. ¿Qué le estamos diciendo a la otra persona? No sea cobarde, ¿sí?
No se llene de miedos, asuma el lugar que le corresponde, correspondiente a su género, correspondiente a su razón de ser biológica, emocional, espiritual. Actúe como un hombre fuerte, poderoso, potente, sin temor, sin angustia, porque Dios está con nosotros. Ahora, la razón para no temer no son las circunstancias, porque las circunstancias eran supremamente adversas, complejas. ¿Cuál es la razón para no temer? Versículo 11. Porque yo estoy contigo para librarte y para salvarte. ¿Cuál es la razón para que usted y yo no temamos frente a las circunstancias? Nuestro Dios. ¿Cuál es la razón para no angustiarnos o para no atemorizarnos o acobardarnos? ¿Las circunstancias? No. La única razón para no atemorizarnos es nuestro Dios, que nos llama y nos sostiene y nos da esperanza. Éxodo 12:5, hablando de esta traducción sobre este concepto macho, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y luego en Éxodo 13:12 dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Levíticos 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Hablando de las connotaciones que tiene ese término en el hebreo. Y Hebreos 10:24 dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Y luego en Lucas 11:42, usando la misma exclamación, dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El primer sentido de la exclamación o de la interjección ay, es asombro. Estamos asombrados, Dios nos va a salvar y nos va a regresar a nuestra tierra. El segundo sentido de esta exclamación es placer. Y tiene que ver con la salud. Y yo quiero que vayamos a los versículos 12 al 17. Dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaran, y todos los que te hicieren presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, a la que nadie o de la que nadie se acuerda. En el segundo momento hay un segundo sentido de la exclamación, y es un sentido de placer, de bienestar, de alegría y de gozo. Dios nos va a sanar. El primer aspecto es asombro por la salvación, es decir, por el bien integral de la paz espiritual, la confianza y la esperanza eterna. Pero el segundo sentido de la interjección o de la exclamación es placer, es decir, Dios nos va a restaurar. Dios nos va a restaurar, y habla en este momento usando unas metáforas interesantes con relación a enfermedades incurables. Si alguno de nosotros padece una enfermedad que médicamente es incurable, pues básicamente nosotros estamos resignándonos a las consecuencias de la enfermedad. Hay enfermedades que nosotros sabemos que fácilmente pueden curarse, ¿cierto? Con medicamentos, con un buen tratamiento, con buena disciplina del paciente o con algunas condiciones que pueda cambiar de su lugar de vivienda, hábitos alimenticios o demás. Pero hay enfermedades que nosotros sabemos que médicamente son incurables. ¿Cuál es la enfermedad que tiene el pueblo de Israel? ¿Es una enfermedad leve o es una enfermedad incurable? Incurable. ¿Médicamente está desahuciado o no? Sí. ¿Médicamente tiene opción? ¿Hay medicamentos que puedan ser útiles o eficaces para la salud del pueblo de Israel? No. Dice, su enfermedad es incurable, es una enfermedad terminal y no hay medicamentos que puedan servir.
Es decir, no hay cura para la enfermedad. No hay medicina para la enfermedad que tiene el pueblo de Israel. ¿Cómo se llama la enfermedad de Israel? Es una enfermedad que nosotros no conocemos, que los médicos no han podido diagnosticar. ¿Cómo se llama la enfermedad? Versículo 14, versículo 15. ¿Cuál es la enfermedad que tiene el pueblo de Israel? La multitud o la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. Esa es la enfermedad que tiene. La enfermedad que tiene el pueblo de Israel es la enfermedad que padecemos todos nosotros. Es la enfermedad para la cual no se ha inventado un tratamiento. No hay medicina ni hay tratamientos. Y es la magnitud de nuestras maldades y la multitud de nuestros pecados. Dice la Biblia, el pueblo de Israel está con una enfermedad incurable y tiene un quebrantamiento mayor que no puede ser resuelto de manera humana, que no hay alternativa para que ellos puedan salir de ese dolor y de esa llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay quien pueda estar a favor para restaurar o cambiar la situación del pueblo de Israel. Versículo 14 dice, a causa de las enfermedades o de tu enfermedad incurable, todos tus enamorados o todos tus aliados te han abandonado. Y esta es una realidad que muchas veces acontece cuando hay enfermedades incurables, ¿cierto? Hay muchas enfermedades incurables que cuando el esposo o la esposa se da cuenta que su pareja tiene esa enfermedad, ¿qué es lo que hace? Abandona, ¿cierto? O lo deja. ¿Por qué? Por esa enfermedad, por la razón de esa enfermedad. Dice allí, todos tus enamorados te olvidaron. Cuando la Biblia habla de los enamorados del pueblo de Israel, se está refiriendo a los aliados políticos que tenía, ¿sí? Algunos con los cuales había hecho intercambios y había hecho alianzas políticas para buscar revertir la opresión de Nabucodonosor. Esos aliados, dice, la olvidaron. ¿Por qué olvidaron a Judá e Israel? Dice, porque tenía una enfermedad incurable. Te abandonaron, te dejaron, te desecharon. Nadie se acuerda de Judá ni de Israel. La abandonaron. ¿Cuándo la abandonaron? Después de 70 años. ¿Cuándo quisieron ellos unirse a Judá y formar un bloque para ir en contra de Nabucodonosor? Antes de la segunda deportación. Pero una vez sucede la deportación y ya pasan 10, 20, 30, 40, 70 años, ¿quién se acuerda de Judá? ¿Será que Tiro, que Sidón, que Etiopía, que las naciones que querían aliarse, los edomitas, los moabitas, ¿se acuerdan de Judá? Dice la Biblia, nadie se acuerda. Estás olvidada, desahuciada, abandonada y no hay esperanza. La pregunta del versículo 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. La pregunta del versículo 15 es, el pueblo de Israel en semejante situación grita, clama, y es un segundo sentimiento que tienen, primero de temor y de espanto, pero segundo, gritan de dolor. Si usted tiene un dolor muy fuerte, pues ¿cuál es la reacción natural que usted va a tener? Pues gritar y pedir auxilio, o llorar, ¿sí? Hay personas que no soportan mucho dolor, y frente a un dolor, pues gritan, o se exasperan, o se vuelven irritables, o nadie les puede decir nada, porque es que tengo muchísimo dolor, no me soporto ni yo mismo. La reacción del pueblo aquí es gritar a causa del quebrantamiento, pero Dios les pregunta, ¿y por qué gritan? ¿Y cómo sería la respuesta obvia? Pues porque me duele, pues yo lloro porque me duele, o grito porque me duele. ¿Pero qué les dice Dios? No griten, porque lo que ustedes están pasando es más que merecido. Eso es algo así como cuando los padres nos disciplinaban y decían, y no llore. ¿Alguna vez de ustedes le hicieron eso? Y no llore. ¿Sí? O es que está llorando sin razón, pues si quieren le doy para que llore con razón. ¿Sí? Para que llore de verdad, para que llore por algo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora, lo que Dios está haciendo es confrontando a su propio pueblo y diciéndoles, ustedes se quejan y preguntan por qué y se lamentan por qué, pero la razón ya la conocen. Ustedes ya saben por qué están pasando este quebrantamiento. Yo ya les he advertido y les he dicho por qué están pasando este sufrimiento,
porque es que ustedes son muy malos y han pecado deliberadamente. Y en ese contexto del dolor, en el contexto de estar desahuciado, abandonado, olvidado, que básicamente son realidades emocionales que nosotros tenemos, Dios va a hablar a su pueblo. Recuerden que hay una primera realidad en el primer momento del capítulo, es una realidad espiritual. ¿Qué hace Dios frente a esa realidad espiritual para su pueblo? Lo salva, ¿cierto? Y ellos con asombro ven que Dios los salva de esa realidad espiritual que tienen. Pero en el segundo momento hay una realidad diferente, y es una realidad emocional. Producto de la enfermedad incurable, producto del olvido, del abandono, producto del dolor y de la angustia. ¿Quién de nosotros no sufre muchas veces emocionalmente? ¿Quién de nosotros muchas veces no se siente solo, triste, afligido, desanimado, sobrecargado y a veces sin saber qué hacer? ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Si son seres emocionales, yo creo que sí les ha pasado. Que a veces uno dice, estoy triste y no sé ni por qué. Hoy veo como gris todo, pero no sé ni por qué. ¿Sí? Me siento tan desanimado, pero no sé ni por qué. O triste, o deprimido, o angustiado, o a veces llorando, sin una razón aparente, o sin una causa aparente. ¿Alguno les ha pasado o les está pasando hoy? Que dicen, no sé, ha sido una época tan difícil, o este año tan difícil, o he llorado mucho, o me he sentido tan olvidado, me siento tan solo, me siento desanimado, me siento como que nadie me quiere, nadie me escucha, como que nadie está a mi lado. Son realidades emocionales que nosotros no podemos desconocer y las enfrentamos todos los seres humanos en cualquier circunstancia y a veces sin razones aparentes. ¿Sí? A veces uno dice, yo tengo trabajo, estoy sano, pero me siento triste, ¿sí? O me siento solo, o me siento desanimado. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿Dios tiene la capacidad, el poder de responder a todas las realidades del ser humano? ¿O no? ¿O solo responde a las espirituales? ¿Dios puede llenar y satisfacer las realidades emocionales nuestras? ¿Dios puede llenar nuestro corazón de gozo, de paz, de tranquilidad, de esperanza en medio de nuestras complejidades emocionales? ¿Lo puede hacer? Claro que sí, porque Dios es poderoso, porque no solo es salvador, sino que también es nuestro sanador. Y cuando la Biblia habla de quebrantamiento, aquí en esta sección del capítulo, pues habla de las implicaciones propias de las circunstancias. Frente a las circunstancias, pues generalmente nosotros no estamos muy felices, sino que estamos tristes. Si a nosotros se nos muere un ser querido, pues posiblemente no estamos cantando de gozo, sino que estamos llorando de tristeza. Si nosotros estamos enfrentando una enfermedad incurable, probablemente no estamos recitando promesas, sino que estamos decaídos o desanimados. Si nosotros tenemos conflictos familiares, o si nosotros hemos perdido el trabajo y estamos pasando una crisis, pues lo más probable es que nosotros emocionalmente estemos decaídos, estemos quebrantados emocionalmente. Isaías 61 dice que el Señor vino para dar sanidad a los quebrantados de corazón. Y lo que dice aquí esta sección del capítulo es que Dios no solo se importa por nuestra vida espiritual, sino que Él también se importa por nuestra vida emocional. Es decir, Dios vino para sacarnos del olvido, para sacarnos de la soledad, para darnos esperanza, para sanar nuestras heridas. ¿Alguno de ustedes ha sido herido emocionalmente en algún momento de su vida? ¿Alguno de nosotros ha tenido dolor por alguna situación que tuvimos en la infancia, o en la adultez, o en nuestras relaciones ahora de adultos? Que nos sentimos profundamente heridos, lastimados en nuestra dignidad. A veces nos sentimos profundamente humillados por una palabra, una actitud, una expresión. ¿Les ha pasado? Eso nos pasa a diario porque somos seres emocionales. Y a veces queremos tirar la toalla porque decimos, estoy tan afligido, me siento tan herido, me siento tan lastimado emocionalmente. ¿Qué puedo hacer? Y el Señor nos da la respuesta. Versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la cual nadie se acuerda. ¿Qué hace el Señor con nuestras heridas y con nuestras crisis emocionales? Pues está presente para auxiliarnos, para consolarnos, para darnos gozo, para darnos vigor, para darnos valor y para darnos esperanza. Queridos hermanos, el segundo A es un A de placer. Yo no sé si ustedes lo pueden hacer.
qué placer, qué satisfacción. Dios está conmigo. Aunque he sido lastimado, aunque he sido herido, aunque he sido abandonado, desechado, olvidado, Dios está conmigo. Él no solo es mi Salvador, sino que también es mi sanador y sana todas las heridas que la vida diaria y las circunstancias diarias nos causan. ¡Qué placer! De hecho, en la primera sección del capítulo, Dios dice, disfrutarán. ¿Y yo cómo puedo disfrutar si emocionalmente no estoy bien? ¿Cuándo yo disfruto un paseo, una actividad, una comida? Cuando estoy bien. Si a mí me invitan a una comida donde no estoy cómodo, pues yo no la disfruto, aunque la comida sea buena. ¿Por qué no la puedo disfrutar si la comida es buena? Porque el ambiente, porque las relaciones que tengo con esas personas con las que estoy, pues no son buenas. Entonces, no me siento cómodo, mejor no voy. ¿Sí? Pero si yo estoy cómodo, pues yo disfruto. Dice la Biblia, disfrutarán porque yo soy tu sanador, que sano todas tus heridas, y ya no te llamarán olvidada o desahuciada, sino restaurada. Queridos hermanos, la realidad del pueblo era que todos los aliados que el pueblo de Judá tuvo, todos se olvidaron de Judá. ¿Y cuándo se olvidaron? Cuando pasó las peores circunstancias. ¿Qué hace Dios? Bueno, todos se olvidaron de ti. O sea que no eran tan buenos tus aliados. No eran tan buenos tus amantes. Porque si se olvidaron de ti, no eran tan importantes. Pero ¿saben qué hago yo? Dice Dios. Aunque estés herido, aunque estés lastimado, aunque te sientas triste y desolado, yo estoy contigo, no te dejaré y yo me acordaré de ti. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que se acuerde de nosotros nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros, o que se acuerde de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Que las personas que nosotros quisiéramos nos cuiden y nos protejan, o que Dios nos cuide? Claro que sí. Y el pueblo de Israel está aprendiendo esa lección. Ellos confiaron en príncipes, confiaron en militares, confiaron en alianzas políticas, y Dios dice, los abandonaron y ni siquiera se acuerdan de ustedes. Entonces Dios aprovecha para decirles, pero yo tuve que recogerlos con heridas, lastimados, y yo me acuerdo de ti. Yo me acuerdo. Y ellos tienen que exclamar con muchísimo placer, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, querida iglesia, que en medio de todos nuestros sinsabores y en medio de todos los dolores y las heridas que nos causa el mundo y que nosotros mismos propiciamos por la multitud de nuestras maldades y de nuestros pecados, Dios nos recoge, nos abraza, sana nuestras heridas, quita nuestros quebrantos y nos da la oportunidad de disfrutar la vida. Qué bueno. Dios es bueno y misericordioso. Cuán grande es aquel día. Éxodo 22, 27 dice, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y todo el que clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y vamos a los versículos 18 al 24 del capítulo. En esos versículos 18 al 24 vamos a encontrar el tercer uso de la interjección, y es comprensión. Comprendí, entendí lo que Dios me estaba enseñando, que no lo había podido entender por tantos años. 18 al 24, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará, no se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Si ustedes pueden ver el capítulo, comienza y termina hablando en términos de tiempo. Vienen días, ¿cierto? Y termina diciendo, en el fin de los días. Algunos dicen, el tiempo
es importante porque el tiempo nos ayuda a ver las cosas. Muchos dicen, esperemos que con el tiempo nos vamos a dar cuenta qué pasa, ¿sí? La Biblia dice que en esta oportunidad el tiempo va a ser muy útil para que el pueblo comprenda cómo Dios está actuando. El primer A es un A de asombro. No esperábamos que Dios nos iba a salvar. El segundo A es un A de placer. Dios nos ha sanado, es nuestro sanador, nuestro restaurador. Y el tercer A es un A de comprensión. Comprendimos. Ahora sí entendemos a qué Dios estaba jugando. No sabíamos, no entendíamos. La primera parte del capítulo tiene que ver con el asombro por la salvación. Dios se interesa por la vida espiritual de su pueblo y lo salva. El segundo es Dios se interesa por la vida emocional de su pueblo y lo restaura, lo sana, lo vindica, le da esperanza. Y el tercer A es Dios se interesa por el bienestar integral de su pueblo y lo bendice. En este tercer momento, en el capítulo, Dios comienza a darle las bendiciones materiales que ellos anhelaban y no habían tenido. Pero ¿saben lo interesante? El orden correcto es, primero Dios bendice nuestro espíritu dándonos la vida eterna y la fe, luego bendice nuestras emociones dándonos esperanza y confianza y sanando nuestras heridas, y en tercer momento nos bendice materialmente. El orden nuestro es a la inversa. Nosotros queremos que primero llegue la bendición material. Nosotros queremos tener primero casa, carro y beca, y luego después que estemos bien emocionalmente y en últimas, tener fe espiritual o tener nuestra fe puesta en el Señor. ¿Se dan cuenta cómo es el orden incorrecto para nosotros? Ese orden quería el pueblo de Israel. Por eso siguieron los falsos profetas. La teología de la acomodación de Ananías. Y es, te va a ir bien, ¿cierto? Tú vas a tener carro, vas a tener casa y te va a ir bien. ¿Cómo que te va a ir mal? No aceptes eso. No aceptes derrota en tu vida, no aceptes miseria en tu vida. Esa es la teología de la acomodación, ¿sí? Teología del bienestar, teología de la circunstancia, que no es una teología bíblica. La teología correcta es, Dios permite circunstancias para llamar nuestra atención primero respecto a nuestra adoración al Dios verdadero. Dios permite circunstancias para llamar la atención primero a nuestro arrepentimiento hacia Él. En segundo momento, una vez hemos sido llamados al arrepentimiento, Dios restaura nuestras relaciones, restaura nuestras emociones y nos da esperanza, nos da gozo y nos da alegría. Y en tercer momento, como un valor agregado, ¿qué viene? Prosperidad económica, las bendiciones. El versículo 18 al 24 comienza diciendo, los volveré como cautivos de las tiendas de Jacob y tendré de ellos misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo asentado y podrán tener acción de gracia. Habían símbolos nacionales que habían sido destruidos. El pueblo de Israel va a volver, pero no va a volver como se fue. Cuando ellos se fueron todavía sus símbolos existían. Ahora cuando regresen no los van a encontrar. ¿Qué tienen que hacer? Por eso se necesita que se porten como varones, porque van a tener que venir a construir una ciudad que está abandonada y arruinada. Porque van a tener que ponerse en la brecha para reconstruir el templo, reconstruir las murallas y reconstruir la ciudad. Dios comienza a decirles, será edificada la ciudad, serán levantadas las ruinas y comenzará a ser edificada la familia. Y usa nuevamente los ejemplos del capítulo anterior, en el versículo 19. Los multiplicaré y no los disminuiré. ¿Saben, querida iglesia? Por 70 años, los judíos en el exilio no pudieron tener celebraciones familiares. ¿Usted se imagina que sucediera eso con su familia? ¿Que no puedan celebrar nunca más las reuniones que ustedes celebran en familia? Cumpleaños, aniversarios, fines de año, fiestas especiales que ustedes yo sé que celebran y que son supremamente importantes para ustedes. Para nosotros es muy importante algunas celebraciones donde la familia se reúne, donde hay comida, donde hay regalos, donde hay encuentro, ¿sí? Muchos de nosotros en algunas épocas del año viajamos para encontrarnos con nuestros familiares, para celebrar, para tener recuerdos, porque es muy importante eso para nosotros. Ustedes saben qué significaría si de un momento a otro no podemos celebrar eso. Y cada uno somos dispersados a diferentes lugares. ¿Ustedes significan lo que eso trae para el corazón de nosotros y de nuestros hijos?
el pueblo de Israel tuvo que pasar 70 años sin celebrar la Pascua, que era una fiesta nacional, sin celebrar la fiesta de los tabernáculos, que era otra fiesta nacional, sin celebrar la fiesta del Pentecostés, que era otra fiesta nacional. Tuvieron que pasar 70 años sin poder celebrar en familia las celebraciones propias de ellos, como familia. Pero Dios, ¿qué les dice? Los voy a traer, y cuando los traiga a su tierra, cuando restauren el templo, cuando construyan las murallas, ¿qué van a poder hacer como familia? Celebrar. Podrán ver cómo Dios los bendice. Los multiplicaré y no los disminuiré, y podrán celebrar. En el exilio tuvieron hijos y no pudieron celebrar. No pudieron consagrar sus hijos como la ley dice, que sus primogénitos tenían que ser consagrados. No pudieron celebrar la Pascua y recordar estas fiestas tan emblemáticas para el pueblo. Pero Dios les dice, viene el día, prepárense, viene el momento, un día increíble. ¿Cuán grande es ese día? Donde ustedes regresarán y podrán celebrar. Podrán celebrar, podrán retomar sus celebraciones, podrán retomar su vida normal en familia. Los multiplicaré, no serán más menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Son motivos de esperanza. Hay dos aspectos de esperanza para el pueblo. Primero, regresarán a su tierra, volverán a ser restauradas sus celebraciones, volverán a vivir en familia. Eso trae mucho ánimo y mucha alegría, mucha prosperidad. Pero el otro sentido de esperanza para el pueblo es, a sus opresores no los dejaré inmunes, los castigaré. Y eso también mitiga la sed o la necesidad de justicia para un pueblo, ¿sí? Porque no solo volvemos y nos establecemos, sino nuestros opresores, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con aquellos que injustamente nos han tratado? ¿Qué dice el versículo 20? Castigaré a todos sus opresores. Justicia y misericordia siempre van de la mano. Justicia y misericordia tienen que ir de la mano en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Justicia que viene de Dios, misericordia que viene de Dios. Sin justicia y sin misericordia no se construye la iglesia, ni se construye la familia, ni la sociedad. Solo misericordia, es necesaria la justicia, porque la justicia implica reprensión, implacabilidad, implica dar el merecido a quien corresponde. Y versículo 22. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¡Qué frase tan extraordinaria! Que Jeremías la va a repetir una y otra vez. Pero es una palabra o una frase que viene desde el Génesis. Es una palabra fundante en el pacto. Yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Pero ¿saben qué está haciendo aquí Jeremías? Invirtiendo. O Dios invirtiendo intencionalmente la frase. Porque la frase correcta es: yo seré a vosotros por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Pero ¿cómo dice allí el versículo 22? Me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Qué era lo más importante para los judíos en ese momento? Constituirse como pueblo, constituirse como nación, porque habían sido dispersos por todos los países del mundo conocido. Era muy importante, por eso Dios dice: seréis un pueblo nuevamente, seréis restablecidos y no seréis menoscabados. Y el versículo 23 nuevamente habla sobre la justicia. He aquí, la tempestad o el huracán o el torbellino de Jehová sale con furor, y sobre la cabeza de los impíos reposará. ¿Quiénes se harán acreedores a la ira y al furor de Dios? Los impíos, es decir, aquellos que han sido los opresores del pueblo hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Versículo 20 y 21. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? El texto termina haciendo una alianza supremamente interesante entre los dos aspectos: justicia y misericordia. Unos sanados, restaurados, consolados, y otros cayéndoles el huracán de la ira de Dios y destruyéndolos repentinamente. ¿Quién se podrá acercar a Dios? ¿Alguno puede acercarse por sí mismo? Siendo Dios misericordioso y justo, ¿alguno se podrá acercar por su propia cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Ninguno. Porque siendo que yo soy misericordioso, ustedes no pueden acercarse a mí porque ustedes son pecadores. Entonces soy yo el que los constituyo pueblo para que puedan acercarse a mí.
Y siendo yo justo y ustedes pecadores o los transgresores pecadores, ¿quién podrá acercarse? Si mi furor está encendido y está ardiendo mi ira y saldrá como un torbellino y reposará en la cabeza de los opresores. Cumplidos los pensamientos de su corazón y el fin de los días entenderéis esto. Queridos hermanos, el texto termina con una frase supremamente llamativa, un poco enigmática, un poco interesante, un poco sugestiva. Dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Es decir, Dios es soberano, lo que Él determinó, lo cumple, no pasará nada, no terminará nada hasta que se cumpla. Y termina con una frase interesante, en el fin de los días entenderéis esto. Y esa es la tercera exclamación. ¿Cuándo nosotros podemos entender cómo Dios actúa? ¿Cuándo ustedes y yo podemos entender el lugar del sufrimiento en nuestra vida? O de la muerte, o del dolor, o de las circunstancias adversas. ¿Cuándo podemos entender la prueba y el castigo? ¿Lo podemos entender en el fragor de la prueba? ¿En el fragor de la lucha podemos entender el propósito y la razón del sufrimiento? ¿En el fragor del dolor podemos entender la razón por la cual Dios permite el dolor? La respuesta es no. ¿Cuándo lo entendemos? ¿Nunca? No, sí lo entendemos. ¿Cuándo? Al final de los días. Hay otro texto en la Escritura que dice, entenderemos todo más allá. Y es muy probable que muchas circunstancias que a ustedes les han acontecido en la vida, las han ido entendiendo. Y cuando las vamos entendiendo decimos, entendí. Ya sé por qué Dios no quiso esto para mí. O ya sé Dios por qué permitió esto para mí. O ya sé por qué Dios permitió que yo viviera esto en mi vida o en mi familia, o en mi economía o en mis circunstancias. Ya entendí. Entendí. La tercera exclamación es, sí se puede entender a Dios. Sí podemos entender los planes de Dios. Sí es posible comprender los propósitos de Dios. Aún el sufrimiento. ¿Cuándo los entendemos? Toma tiempo. Dios toma su tiempo, pero al final de los tiempos o al final de los días entenderemos esto. Queridos hermanos, ¿hay algunas cosas que ustedes todavía no han entendido de cómo Dios actúa con sus vidas? ¿Hay algunos capítulos o episodios en su vida que ustedes todavía no han logrado entender? Que tienen muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo así? ¿Por qué Dios hace así? No entiendo, no comprendo, no sé por qué. Bueno, hay esperanza, lo vamos a poder entender. ¿Cuándo? No sé, posiblemente al final de los 70 años. Probablemente al final de los 70 años vamos a decir, ahora entendí por qué Dios me dio estos hijos, o por qué no me dio, o por qué me los quitó, o por qué permitió esta enfermedad o esta circunstancia. ¿O por qué trajo tanto dolor a mi vida que fue tan difícil de comprender? Pero ya lo entendí. Cuán grande es el día del Señor, cuando podamos comprender todas las cosas y podamos ver su bendición a nuestro favor. Amén. El placer de la salvación, el asombro de su cuidado para nosotros y la gracia de la comprensión de sus propósitos eternos. Todo lo vamos a entender. Dios no deja nada oculto. Dios no oculta nada. Dios no tiene propósitos para nosotros y nos los oculta. Dice la Biblia, ¿ocultaré yo a Abraham lo que he de hacer? ¿Recuerdan ese texto? Habiendo de ser él una gran nación, ¿le ocultaré algo? Queridos hermanos, Dios no nos oculta nada de los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros. Nosotros sí ocultamos cosas. Si usted se da cuenta, hay muchas cosas que usted todavía oculta. Y muchas veces a nuestros hijos les ocultamos cosas. Y decimos, no, es que él no puede comprender, él todavía no está en la capacidad, mejor no le digamos. ¿Saben qué hace Dios? Dios nos pone los planes. Los planes muchas veces son incomprensibles para nosotros, pero Él no nos los oculta. Dice, ese es el plan que yo tengo para ti. Esta es mi agenda para ti. Puede que la comprendas o no, esta es mi agenda. Pero llegará el momento en que la podrás entender. Y te podrás sorprender y maravillar de ver el cumplimiento fiel de mis propósitos para tu vida. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Cuán grande es tu día. Día de salvación, día de sanidad y día de bendición.
Cuán grande es tu día, Señor, cuando te acercas a nosotros y nos muestras todas las bondades de la salvación. Cuán grande es aquel día cuando nos muestras todas las bondades de la restauración, de cómo nos vindica, nos establece, nos posesionas y nos das toda la esperanza y la alegría que nosotros anhelamos y que nadie nos puede dar. Y cuán grande es el día cuando nos permites comprender el porqué de tus planes y de tus propósitos. Gracias por darnos una familia, por darnos la iglesia, por darnos hijos, por bendecirnos con trabajo. Gracias por llenar nuestras manos con tu bendición, por llenar nuestro corazón de gozo y por llenar nuestro espíritu de tu verdad. Muchísimas gracias. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a caminar mirándote a ti en medio aún de la complejidad de los planes tuyos, en medio aún de las incertidumbres que tenemos. Ayúdanos, Señor, a portarnos como varones, firmes, constantes, fuertes, sólidos, consistentes, mirándote a ti. Ayúdanos, Señor, a verte a ti y no mirar las circunstancias. Ayúdanos a ponernos firmes en la brecha, sabiendo que tienes planes seguros y perfectos y que tú eres soberano. Que toda la acción del capítulo, como la acción de la vida misma, pertenece a ti porque tú eres soberano. Nosotros dependemos de ti, nos debemos a ti y nos refugiamos en ti. Gracias te damos por tu don incomparable y porque tarde o temprano, como nosotros decimos, llega el día que tú has determinado. Llegará el día en que tú vendrás por nosotros. Llegará el día en que nos llamarás a tu presencia. Llegará el día en que nos permitirás comprender los enigmas que hoy no comprendemos. Llegará el día en que nos permitirás deleitarnos única y exclusivamente en ti y ver tu gracia. Llegará el día en que nos permitirás ver hijos comprometidos en tu obra, en que nos permitirás ver familias estables, hogares estables sirviéndote a ti. Llegará el día, muy pronto, en que veremos tu iglesia cada día sometida a ti, rendida a ti y viviendo para ti. Oh, cuán grande es tu día, maravilloso día, precioso día, que solo tú conoces y que tú preparas y tú mismo darás el cumplimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.